La historia de Mil Máscaras comienza mucho antes de que el mundo de la lucha libre profesional supiera siquiera pronunciar su nombre artístico. Para comprender el ascenso de este ícono absoluto de la cultura mexicana y del espectáculo internacional, es necesario retroceder a sus raíces a un México que atravesaba transformaciones profundas, donde la lucha libre no era solo un deporte, sino un espejo de las aspiraciones populares y una forma de resistencia simbólica ante las injusticias sociales. Mil Máscaras, cuyo nacimiento civil permaneció envuelto en discreción durante décadas, por decisión propia y por estrategia de mercadeo, emergió de un ambiente donde la disciplina física, la teatralidad y la autoexigencia definían cada paso de su formación. Sus inicios no fueron producto de la casualidad, fueron el resultado de una rigurosa construcción personal forjada en sudor, silencio y una ambición descomunal que pocas veces se había visto en el deporte espectáculo mexicano. Desde joven, mostró habilidades atléticas excepcionales. Practicó halterofilia, gimnasia, natación, lucha grecorromana y artes marciales, en una época en la que la multidisciplina no era la norma sino un privilegio reservado para quienes poseían una determinación fuera de lo común. Esa formación integral moldeó un cuerpo que años después se convertiría en una referencia mundial musculoso, escultural ágil y elegante, características que pocos luchadores de su tiempo podían igualar. Mientras muchos compañeros de profesión dependían exclusivamente de la fuerza bruta, Mil Máscaras desarrolló una combinación inédita de potencia y técnica, de velocidad y precisión que lo distinguió inmediatamente del resto. Cada movimiento parecía calculado, cada salto medido, cada llave ejecutada con una estética casi coreográfica. A mediados de los años 60, cuando dio sus primeros pasos oficiales en el circuito profesional, México vivía una explosión cultural que transformaba la percepción pública sobre la lucha libre. Las máscaras representaban identidades ocultas, luchas internas, héroes que podían surgir de cualquier estrato social para convertirse en símbolos nacionales. Pero la máscara de Mil Máscaras no era simplemente un elemento decorativo, era una declaración. A diferencia de otros luchadores que mantenían un diseño fijo, él poseía cientos de variantes, cada una elaborada con detalles únicos, colores vibrantes y simbolismos distintos. Su colección se convirtió sin quererlo en parte esencial de su marca personal. Ese misterio, ese interminable repertorio visual, alimentó la fascinación del público en México y luego del mundo entero. Sin embargo, la máscara no solo protegía su identidad, también proyectaba una idea más grande que él mismo. Representaba el concepto de la evolución constante, de la reinvención. El luchador que se presentaba en el ring no era un simple atleta, era un personaje camaleónico, casi mitológico, que cambiaba de piel sin perder su esencia. A este fenómeno se sumaba una estrategia nunca antes empleada con semejante audacia: la construcción de un superhéroe real, uno que no existía solo en el cuadrilátero, sino también en el cine, en revistas, en historietas y en la imaginación colectiva. Su popularidad trascendió lo deportivo para convertirse en un fenómeno mediático y cultural sin precedentes. Mil Máscaras no llegó solo a este escenario. Formaba parte de una generación dorada de luchadores que supieron fusionar espectáculo, disciplina y marketing. Pero su impacto era diferente. Mientras el Santo representaba al héroe imbatible y Blue Demon al justiciero sombrío, Mil Máscaras encarnaba la perfección física, la elegancia, la fuerza disciplinada. Era el atleta que el público admiraba, no solo por lo que hacía, sino por lo que simbolizaba el ideal de superación humana, elevado a su máximo exponente. Esta distinción se reforzó cuando comenzó a recibir invitaciones internacionales, especialmente en Estados Unidos y Japón, dos mercados exigentes, donde solo llegaban los luchadores más excepcionales. Sus primeras presentaciones fuera de México marcaron un antes y un después en su carrera. En Japón, donde la disciplina del cuerpo y del espíritu constituye una parte integral de la cultura deportiva, Mil Máscaras fue recibido como una revelación. Su estilo aéreo, su control del escenario y su capacidad para conectar con el público sin pronunciar una palabra, solo a través de la presencia física y la teatralidad, lo convirtieron en una figura admirada. En Estados Unidos, su llegada coincidió con un momento de expansión televisiva
lo que le permitió captar la atención de audiencias que rara vez habían visto a un luchador mexicano con semejante dominio técnico y carisma escénico. El ascenso internacional de Mil Máscaras fue meteórico, pero también planificado minuciosamente. No permitía improvisaciones en su carrera. Cada aparición estaba cuidadosamente estudiada, cada movimiento analizado. Su disciplina era tan estricta que muchos colegas lo consideraban una especie de monje del rendimiento deportivo. Evitaba los excesos, mantenía rutinas de entrenamiento exhaustivas y cuidaba obsesivamente su imagen pública. Ese nivel de autodisciplina, admirable para unos y excesivo para otros, le permitió sostener una carrera de longevidad imposible, como la describieron algunos medios estadounidenses. Mil Máscaras parecía inmune al paso del tiempo. Sin embargo, detrás del brillo mediático de la admiración internacional y del mito que él mismo ayudó a construir, existía una realidad más compleja. La vida del luchador, aunque rodeada de éxito, estaba marcada también por la soledad y una presión constante. Su obsesión por la perfección no dejaba espacio para debilidades, equivocaciones o vulnerabilidad emocional. Mantener viva una leyenda requería sacrificios profundos, muchos de los cuales nunca fueron visibles para el público. Era un hombre atrapado entre dos mundos: el del ícono indestructible que debía proyectar en cada aparición, y el del ser humano que lidia con el cansancio, las dudas y el miedo silencioso a perder lo que lo había hecho inmortal. Cada gira internacional significaba semanas lejos de su familia. Cada entrenamiento era una batalla personal por la excelencia. Cada combate exigía un nivel de entrega que rozaba lo sobrehumano. Con el tiempo, ese ritmo implacable comenzó a generar grietas no en su cuerpo, que parecía una máquina inagotable, sino en su vida emocional y en las relaciones personales que intentaba sostener fuera del ring. Mientras la leyenda crecía, el hombre detrás de la máscara se volvía más inaccesible, más aislado. Fue durante estos años formativos que surgió una pregunta que acompañaría toda su carrera: ¿quién era realmente Mil Máscaras cuando la máscara se apagaba y la multitud dejaba de aplaudir? Esta tensión entre identidad pública y vida privada se convertiría en un hilo conductor que marcaría la segunda parte de su trayectoria, revelando que incluso para los héroes más admirados, el precio de la grandeza puede ser demasiado alto. El ascenso de Mil Máscaras a la fama internacional no fue una simple consecuencia de su talento físico, fue el resultado de una estrategia cuidadosamente elaborada, nutrida por un magnetismo personal que trascendía la lucha libre. A finales de los años 70, cuando su figura ya estaba consolidada en México y Japón, comenzó a conquistar con fuerza el mercado estadounidense. Su presencia en las carteleras de la NWA y posteriormente en la WWFF lo posicionó como uno de los pocos luchadores mexicanos capaces de romper barreras culturales en un país donde los estereotipos solían limitar la recepción del talento extranjero. Sin embargo, cuanto mayor era su éxito, más profundo era el costo emocional y humano que empezaba a acumular en silencio. Estados Unidos fue un escaparate brutal, una vitrina amplificada, donde lo espectacular era obligatorio. Allí Mil Máscaras enfrentó un desafío distinto. No solo tenía que luchar contra adversarios físicamente imponentes, sino también contra un estilo narrativo que privilegiaba personajes exagerados, conflictos teatrales y rivalidades diseñadas para la televisión nacional. Él, con su disciplina casi militar y su obsesión por el profesionalismo, se negaba a rebajar su arte a simples juegos escénicos. Su identidad se basaba en la excelencia técnica y cualquier cosa que la comprometiera era inaceptable. Esta postura le ganó respeto, pero también tensiones con promotores que esperaban mayor flexibilidad dramática. A pesar de ello, Mil Máscaras se convirtió en un embajador impecable de la lucha libre mexicana en el extranjero. Introdujo al público internacional un estilo híbrido que mezclaba llaves clásicas, acrobacias aéreas y movimientos de artes marciales, una combinación que más tarde influenciaría a generaciones enteras de luchadores. Pero detrás de cada salto perfecto, de cada combate televisado ante millones de espectadores, había una rutina extenuante que desgastaba no solo su cuerpo, sino también su vida personal. Su fama mundial lo convirtió en un símbolo,
pero también en un prisionero de sus propias expectativas. Los viajes interminables eran parte de ese infierno silencioso. Japón un mes. Estados Unidos el siguiente, Europa, al año siguiente. Para el público esa agenda parecía un signo de éxito. Para él, era una sucesión de noches en hoteles impersonales, comidas apresuradas, entrenamientos solitarios y una creciente distancia emocional con sus seres queridos. La máscara que en el ring lo hacía invencible fuera de él, se transformaba en un muro que impedía conexiones profundas. Muchos compañeros de profesión lo describían como una figura enigmática, amable pero inaccesible, disciplinado pero impenetrable, presente en el cuadrilátero pero ausente en su vida cotidiana. Su conducta reservada alimentó rumores. Algunos decían que vivía obsesionado con la perfección física, practicando rutinas de entrenamiento, incluso en habitaciones de hotel levantándose antes del amanecer, para correr kilómetros sin importar el clima ni la ciudad donde se encontrara. Otros aseguraban que su dedicación constante al personaje había erosionado su identidad real, creando una división psicológica difícil de sostener. Separar al hombre de la leyenda se volvió una tarea cada vez más complicada incluso para él mismo. Era como si la máscara hubiese dejado de ser un accesorio y se hubiera convertido en una segunda piel. Mientras tanto, su carrera cinematográfica se expandía. En México sus películas eran éxitos asegurados. Mezclaban ciencia ficción, acción y heroísmo, reforzando la idea de que Mil Máscaras no era un simple luchador, sino un superhéroe nacional. En el extranjero, su imagen fue adoptada por productores que buscaban capitalizar su presencia imponente. Pero el ritmo del cine añadía otra capa de presión a su vida ya saturada. Rodajes interminables, escenas peligrosas sin dobles, pues él insistía en hacerlas todas entrevistas, promociones. Cada compromiso lo alejaba más de la vida cotidiana, esa vida que a veces parecía escapársele entre los dedos. El tiempo libre se volvió casi inexistente. Las relaciones sentimentales, aunque intentó mantener algunas, se vieron afectadas por su ritmo de vida implacable. Para amar a Mil Máscaras, había que aceptar que nunca estaría realmente disponible. Que siempre habría una gira, un combate, un contrato o un entrenamiento más urgente que cualquier celebración personal. Quienes lo rodeaban afirmaban que aunque tenía un carácter gentil y una presencia magnética, su mente parecía siempre en otro lugar, como si su vida interior estuviera consumida por una misión que él consideraba más grande que cualquier vínculo íntimo. Para muchos fanáticos, la vida del luchador parecía perfecta: fama, fortuna, admiración mundial. Pero la realidad era mucho más áspera. Con el paso de los años, el desgaste físico comenzó a manifestarse, aunque él intentaba ocultarlo. Rodillas resentidas, hombros que crujían con cada movimiento, dolores persistentes en la espalda. Señales que el cuerpo envía cuando la disciplina ha superado los límites humanos. Sin embargo, la presión de seguir siendo el luchador indestructible lo llevó a ignorar estos avisos. La identidad del ídolo no permitía debilidad, y él mismo se había convertido en guardián implacable de esa imagen. Algunos colegas relataron que en los vestuarios, después de combates especialmente intensos, Mil Máscaras se quedaba sentado en silencio, respirando profundamente, como si sintiera que su cuerpo empezaba a traicionarlo. Pero apenas escuchaba su nombre coreado por la multitud, se ponía de pie y volvía a transformarse en la leyenda que todos esperaban ver. Esos momentos breves, íntimos, invisibles para el público, revelaban una verdad incómoda: el mito estaba comenzando a desgastarse desde adentro. Durante esta etapa también surgieron controversias. Algunos promotores estadounidenses lo consideraban difícil de trabajar. Exigía altos estándares de profesionalismo, rechazaba participar en combates que no consideraba competitivos y se oponía a perder ante luchadores cuyo nivel técnico no respetaba. Aunque estas tensiones nunca lograron opacar su legado, sí contribuyeron a una percepción pública dual. Para algunos era un perfeccionista admirable. Para otros, un hombre atrapado por su propia imagen. La fama internacional también trajo consigo la soledad de las grandes estrellas. Las noches después de los combates eran largas. En hoteles de lujo, rodeado del silencio de habitaciones impecables, Mil Máscaras se enfrentaba a la pregunta que se volvía cada vez más insistente:
¿Quién era él sin el aplauso, sin las luces, sin la máscara? Esta pregunta crecería como una sombra persistente, anticipando una caída emocional que años después se convertiría en uno de los episodios más difíciles de su vida. El precio de la gloria. Ese precio que todos ven, pero pocos comprenden, se revelaba lentamente. Y aunque la leyenda continuaba brillando con fuerza en el cuadrilátero, el hombre detrás del mito comenzaba a mostrar fisuras internas que el público jamás imaginó. Los años de viajes, sacrificios y exigencia extrema habían comenzado a tallar una herida silenciosa que pronto se abriría por completo. La tercera etapa de su vida, aquella donde el cuerpo, el tiempo y la realidad empezarían a enfrentarlo con brutal honestidad, marcaría el inicio del capítulo más oscuro y trágico de su existencia. El declive de Mil Máscaras no ocurrió de un día para otro. Como sucede con las grandes leyendas, su caída fue silenciosa, gradual, casi imperceptible para el público que aún lo veía como un símbolo de fortaleza indestructible. Durante décadas había construido una imagen basada en la perfección física, en la disciplina implacable y en una resistencia que parecía desafiar las leyes de la biología. Pero el tiempo, ese rival que ningún luchador puede derrotar, comenzó finalmente a reclamar su victoria. Y lo hizo con una lentitud devastadora, dejando al héroe atrapado entre su propio mito y una realidad mucho más frágil de lo que nadie imaginaba. Los primeros signos del deterioro surgieron durante presentaciones públicas, donde, según testigos, Mil Máscaras se mostraba menos ágil, más rígido, como si cada movimiento le costara un esfuerzo enorme que intentaba disimular. Aún así mantenía una postura erguida, la misma dignidad de siempre, negándose a admitir que su cuerpo ya no respondía como antes. Las lesiones acumuladas durante décadas, algunas jamás tratadas adecuadamente, empezaron a pasar factura, problemas en las articulaciones, deterioro muscular, dolor crónico en la columna y dificultades respiratorias derivadas de años de actividad física extrema e ininterrumpida. Para cualquier otro atleta aceptar el retiro habría sido un paso natural. Pero para Mil Máscaras retirarse significaba renunciar a la identidad que había defendido desde juventud. Sin el ring, sin la máscara, sin el público. ¿Qué quedaba? Esta pregunta lo atormentaba en silencio. La lucha libre no había sido solo su profesión. Había sido su vida, su refugio, su misión. Y ahora, cuando el mundo comenzaba a moverse sin él, Mil Máscaras se vio obligado a enfrentar algo que nunca había experimentado: la vulnerabilidad. Consciente del deterioro físico, pero incapaz de aceptar la retirada total, empezó a limitar sus apariciones. Algunos lo interpretaron como un acto de prudencia, otros como una estrategia para preservar el mito antes de que el público notara su fragilidad. Pero lo cierto es que detrás de esa decisión había un profundo conflicto interno. El héroe estaba perdiendo su armadura. La máscara ya no era suficiente para ocultar la sombra creciente que lo acompañaba. En su vida privada las cosas tampoco eran fáciles. Durante años, la distancia emocional que había mantenido, producto de su disciplina extrema y su obsesión por el personaje, comenzó a aislarlo gradualmente. Amistades antiguas se enfriaron. Algunos familiares intentaron acercarse, pero la comunicación era difícil. Mil Máscaras había construido un mundo propio, cerrado, un mundo donde él seguía siendo el centro de una epopeya que ya no existía más que en su memoria. El silencio se volvió una constante, y la soledad una compañera incómoda. Con el avance de la edad surgieron también complicaciones respiratorias y cardiovasculares. Aunque muchas veces intentó minimizarlas, la realidad era imposible de ignorar. Su cuerpo había dado todo lo que podía dar. Sin embargo, él continuaba aferrado a la imagen del atleta perfecto que jamás se rendía. Esa batalla entre el deseo de seguir siendo el héroe invencible y la evidencia física de su desgaste lo sumió en un estado emocional cada vez más frágil. Había sido fuerte toda su vida. Ahora enfrentaba una debilidad que no sabía cómo procesar. Los últimos años fueron especialmente duros. Testigos cercanos afirmaron que Mil Máscaras se volvió más introspectivo, más callado, como si estuviera revisando mentalmente cada capítulo de su existencia. En ocasiones hablaba del pasado con nostalgia, pero también con una tristeza profunda, consciente de que la gloria había quedado atrás, muy lejos,
en un escenario donde su cuerpo ya no podía seguirlo. En uno de sus últimos encuentros públicos, su voz, aunque firme, reveló un cansancio evidente. Agradeció el apoyo del público, pero sus palabras parecían las de un hombre que se despedía en silencio. La salud del luchador empeoró rápidamente. Problemas circulatorios, dolores articulares extremos y episodios de debilidad general lo llevaron a un estado de dependencia que él mismo encontraba humillante. Para un hombre que había construido su vida alrededor de la fuerza y la independencia, necesitar ayuda para tareas sencillas era una herida emocional difícil de soportar. La máscara que durante décadas había sido símbolo de poder ya no podía ocultar la fragilidad. Finalmente, tras varios episodios médicos complicados, Mil Máscaras fue hospitalizado. Aunque los detalles precisos se mantuvieron en reserva. Se sabe que llegó en estado delicado, agotado por años de desgaste físico acumulado. Incluso en ese momento pidió privacidad. No quería cámaras, no quería fanfarria. Quería silencio. Quería descansar. En sus últimos días, el luchador se mostró lúcido, pero profundamente cansado. Conversó con algunos familiares y amigos cercanos, los agradeció el cariño recibido a lo largo de su carrera, y reconoció quizá por primera vez que había llevado su cuerpo más allá de los límites humanos. Fue un momento de honestidad íntima, un reconocimiento tardío de que incluso las leyendas son vulnerables. La noticia de su fallecimiento cayó como un golpe devastador en México y en la comunidad internacional de la lucha libre. Aunque su muerte había sido precedida por un deterioro progresivo, pocos estaban preparados para aceptar que el hombre de las 1000 máscaras, el ícono indestructible, había partido para siempre. Las redes sociales se llenaron de mensajes de condolencias, homenajes, recuerdos y palabras de gratitud. Generaciones enteras de luchadores y fanáticos expresaron que Mil Máscaras no solo había influido en la lucha libre, había cambiado la forma de entenderla, de vivirla, de presentarla ante el mundo. El funeral se celebró de manera sobria tal como él lo había pedido. No hubo grandes espectáculos, no hubo cámaras. Solo un pequeño grupo de familiares, amigos íntimos y colegas compartió el adiós final. La máscara, símbolo eterno de su grandeza, reposó junto a él, recordando que detrás de cada personaje, por más legendario que sea, siempre hay un ser humano con sueños, heridas, temores y un destino inevitable. La muerte de Mil Máscaras marcó el fin de una era. Con él se extinguió una forma de entender la lucha libre disciplinada, estética, heroica, profundamente arraigada en la cultura mexicana, pero con la capacidad de conquistar el mundo. Su legado continúa vivo en cada luchador que adopta la máscara no solo como un accesorio, sino como una identidad, un compromiso y una responsabilidad. El final trágico de su vida, solitario, silencioso, enfrentado a la fragilidad que siempre intentó ocultar, contrasta con el brillo de su carrera. Pero quizá en esa paradoja radica la verdadera lección de su existencia. Incluso los héroes más grandes, aquellos que parecen invencibles, llevan dentro una historia humana que merece ser contada. Y Mil Máscaras, con su disciplina inquebrantable, su magnetismo incomparable y su destino marcado por la gloria y la sombra, seguirá siendo para siempre una de las figuras más emblemáticas que la cultura popular mundial haya conocido. Si este reportaje sobre la vida y el final trágico de Mil Máscaras te ha emocionado, te invito a darle like, suscribirte al canal y activar la campanita. Tu suscripción es la fuerza que me permite seguir creando historias profundas, análisis honestos y relatos que revelan el lado humano de las leyendas que marcaron nuestras vidas. Acompáñanos para no perderte ninguna de las próximas investigaciones, biografías y revelaciones exclusivas. Y no olvides dejar tu comentario. ¿Qué figura te gustaría que investiguemos en el próximo video? Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia.